buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la televisión canaria. Esta noche estaremos pendientes, como hemos estado todos estos días, de la Isla del Hierro. Lleva 3 días en erupción submarina, la primera erupción submarina de la historia de Canarias. Y es sin duda un gran acontecimiento para los científicos y para los vecinos del Hierro es una gran preocupación, al margen de que lo están llevando con mucha serenidad. 40 años después del volcán del Teneguía, casi se cumple milimétricamente ese ciclo histórico de Canarias. Hoy contamos con la presencia de un geólogo que nos ha enseñado a todos y nos ha explicado siempre qué pasa bajo la tierra. Juan Carlos Carracedo, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el Envite. Encantado. Emilia González, compañera, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a avanzar algunos de los temas que vamos a tratar. Carmelo, todos tenemos, como decíamos, la mirada puesta en el Hierro y cómo evoluciona la crisis volcánica. Un equipo de esta casa se ha subido hoy a un helicóptero y hemos podido ver cómo se están produciendo esas erupciones submarinas. Imágenes que muestran con claridad lo que ocurre a esta hora en el fondo marino del mar de Las Calmas. Hasta el momento lo que sabemos es que el magma ha conseguido salir por 2 vías, 2 fisuras que están generando 2 grandes manchas que se acercan a la costa, al pueblo de La Restinga. Y ya hemos visto lo que está ocurriendo en la superficie de la costa herreña y esto que ven a mi espalda es lo que podría estar pasando en el fondo del mar, pero que hasta el momento es una imagen que no se ha podido captar. Lo que estamos viendo ocurrió en 2009 en el Océano Pacífico y es la primera grabación de un volcán activo en el fondo del mar. Es el túnel de los Roquillos que une Valverde con Frontera. Está cerrado desde que comenzaron a aumentar los movimientos sísmicos. Autoridades locales piden su reapertura y el gobierno insiste en evitar cualquier riesgo que ponga en peligro vidas humanas. En estos momentos el gobierno de Canarias tiene la competencia desde que está activado el PEVOLCA, el Plan Especial por Riesgo Volcánico de Canarias. De estos y otros asuntos hablaremos con nuestro invitado y con los periodistas que nos acompañan esta noche y que paso a presentarles. Se encuentran con nosotros José Moreno, subdirector de Radio El Día. ¿Qué tal, Pepe? Aquí estamos. Semana frenética. Frenética, sin parar, con hasta la erupción de un volcán que nadie ha visto, pero todo el mundo ha contado. La verdad que sí. También nos acompaña Víctor Álamo de la Rosa, escritor. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí. Bienvenido al Envite. Gracias. Está con nosotros Verónica Martín, subdirectora de Diario Avisos. ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches. También semana frenética para ti. Es realmente ilusionante y emocionante porque ver el nacimiento del volcán y ver todas las teorías científicas al respecto no deja de ser una experiencia periodística única. Histórica, desde luego. Seguro. Y con nosotros se encuentra también, nos acompaña Carmen Merino, corresponsal parlamentaria de Canarias 7. ¿Qué tal, Carmen? ¿Un poquito distinto al Parlamento o no? Sí, bastante. Bueno, que las erupciones en el Parlamento también son también la lava corre por esos pasillos. Bienvenidos a todos. Bueno, pues Carmelo, ya tenemos a los periodistas, a nuestro invitado, así que Vamos a comenzar, Emilia, el Envite. Nos acompaña Carracedo, como decíamos, que las ha vivido todas y que las ha estudiado todas. La televisión canaria, Juan Carlos Carracedo, está haciendo un despliegue el que merece el asunto. Es un asunto de carácter social, científico. Estamos viviendo a través de la televisión cómo se vive por primera vez en directo el nacimiento de un volcán. La verdad que hay cierto desengaño porque lo ha hecho bajo el mar. Le quiero preguntar, ¿puede este volcán submarino convertirse en un volcán subaéreo que veamos todos? La posibilidad no es probable, pero es posible. Es decir, el escenario es muy sencillo. Ahí se trata, pasó igual en el Teneguía. El Teneguía empezó como una fisura en la que empezaron a salir piroclastos y se fueron formando bocas. Se extendió la fisura durante por unos 600 o 700 metros y fueron saliendo bocas hasta que se conformó lo que hoy vemos como el Teneguía. Exactamente eso mismo está pasando en el fondo del mar. Es una fisura que además sigue la dirección de la dorsal sur, y esa dorsal sur, para que la gente lo vea, si la pudiéramos cortar serían cientos y cientos de diques, todos orientados en la misma dirección. Por lo tanto, esa fisura va a avanzar o puede avanzar lo mismo que un cuchillo avanza cuando se mete entre las hojas de un libro. O sea, avanza lógicamente en la dirección de las hojas. Entonces, es posible que salgan más bocas siempre siguiendo esa dirección, es decir, en dirección a la zona de la Restinga. En ese escenario, que ya sería menos favorable, porque aquí tenemos un volcán que la columna de agua está ejerciendo el efecto de un tapón
que está impidiendo que las explosiones salgan a la superficie. Pero el escenario se invierte cuando se acerca a la costa y la columna de agua se va haciendo cada vez menor y ya no ejerce esa presión confinante, entonces lo que hace es más daño, en el sentido de que el magma, que sale a unos 1100, 1200 grados, interacciona con el agua del mar y se vaporiza violentamente formando explosiones. Entonces estas que nosotros llamamos erupciones freatomagmáticas se caracterizan porque pueden lanzar bloques, digamos, por poner un ejemplo, un bloque de 2 toneladas a 1 kilómetro de distancia. Estamos hablando de eso, que eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con el Tanganásoga, que es otro volcán de la isla del Hierro, cuya erupción ocurrió hace 4000 años. En el mismo sitio, además, hay que decirlo, en esa zona, por ahí. No, el Tanganásoga está ya dentro, en el borde ya del Golfo. Por tanto, sin alarmarnos, pero vamos a contar la verdad y con tranquilidad también asumirla. Lo más normal, después lo vamos a intentar abundar en ello, es que esto quede en lo que está ahora, en una cosa mucho más tranquila. Pero estas otras historias que pudieran surgir hay que tenerlas en cuenta. Hoy el Cabildo del Hierro se reúne, se ha reunido esta tarde para ver qué hacen con los vecinos, con el túnel. Pero mientras todo eso se convierte en un problema local, lo cierto es que todos desde fuera, en todo el mundo, querían ver, Emilia, esa no marcha verde de los años 70 del Sáhara, sino la mancha verde del Hierro. Considerablemente distinta, la NASA, Carmelo. Con satélites. La NASA. Todos estábamos esperando alguna evidencia de lo que está ocurriendo debajo del Hierro. El magma intenta salir y hasta ahora lo ha hecho a poca distancia de la costa de la Restinga. Las manchas que hemos visto desde el helicóptero ya se pueden ver desde el espacio. El satélite MODIS de la NASA ha enviado esta fotografía. La imagen ha sido publicada incluso en su web. Y esta que van a ver es una recreación muy explícita de lo que está ocurriendo en el Hierro a esta hora. Muy cerca de la Restinga, en el extremo sur de la isla, se han abierto 2 fisuras bajo el mar, justo en el Mar de las Calmas, al suroeste de la isla, una reserva marina considerada como uno de los mejores ecosistemas marinos de toda Europa por la fauna y la flora que alberga. La primera erupción, la del 10 de octubre, se produjo más lejos de la costa y a unos 700 metros de profundidad. La lava se acerca y la segunda erupción, que es simplemente la evolución de la primera, ya está más cerca de la costa y a menor profundidad. Y de esta forma que van a ver, ha evolucionado en los últimos 3 días lo que se conoce como un tremor armónico, palabra que hasta ahora muchos desconocíamos, desde luego. Esto realmente es una señal sísmica característica de los volcanes que refleja cambios en su estado interno. Cierto tipo de tremores se asocian a desplazamientos de magma en el interior de un volcán. El martes pasado, la potencia de ese tremor hizo sospechar que se había producido una fisura submarina, como así fue, y no solo una, sino además 2, hasta ahora confirmadas. Esta es la evolución que tenemos desde el martes hasta hoy. Parece que se ha reducido un poco. Y esto otro que vamos a ver es un gráfico que se refiere a los últimos movimientos sísmicos que se siguen produciendo. Estos que ven son los que han tenido lugar hasta la primera hora de esta tarde. Lo más llamativo es que algunos de ellos se han producido por primera vez por la cara norte de la isla del Meridiano. Pues con todos estos gráficos vamos a bombardear en sentido figurado a nuestro experto para que nos explique. Hemos aprendido una palabra, tremor. Nos estamos acostumbrando ya a ella, pero es la oportunidad de los periodistas cargados de preguntas. Pepe. Sí, bueno, yo lo que me parece, Juan Carlos, de todo esto es que de alguna manera también en los últimos minutos, al menos en los últimos días, hemos asistido casi a una ceremonia de la confusión. Yo decía en el comienzo, esta es una erupción de la que todos estamos hablando y nadie la ha visto, ¿no? Es decir, se preveía que podía empezar en el fondo del mar, sin embargo, ahora es cuando están buscando un buque que traiga algo que nos haga ver lo que está pasando ahí debajo. Ahora es cuando nos hemos puesto a trabajar en esa historia. El gobierno de Canarias dice que ya ha contactado. Primero contactaron con una empresa de telefonía para ver si tenía un barco que tuviera una cápsula que pudiera bajar. Luego parece que han encontrado uno en Vigo, que esta misma tarde se ha puesto a navegar hacia Canarias para que esté quizás en los primeros días de la próxima semana por la zona. Esto nos indica un poco de... no sabemos por dónde va a salir y ahora nos pillan en esta. Ciertamente las mayores posibilidades era que fuera submarina. Primero por cómo fueron emigrando los hipocentros de los terremotos, que fueron claramente yendo hacia el mar, y después por una razón muy sencilla, y es que los edificios insulares no terminan donde empieza la costa, que es una idea que puede ser intuitiva pero totalmente errónea. Los edificios insulares tienen el 90% del edificio, o sea, el grueso del edificio submarino. Y lógicamente, si más del 90% es submarino, pues también es lógico que la mayoría de las erupciones que ocurren son submarinas. Y lo puedo decir
Porque yo participé en una campaña con un buque oceanográfico alemán que se llamaba el Poseidon, que estuvimos precisamente dragando muestras del Rif este del sur, de La Palma y del Hierro. Y salían a la superficie lavas tan frescas que nosotros suponíamos incluso que pudieran ser más recientes que el Teneguía. Es decir, que muchas de las crisis sísmicas que están ocurriendo, que ocurren terremotos y luego parece que no pasa nada, a lo mejor están relacionadas con erupciones submarinas que si ocurren a una profundidad suficientemente grande, ni siquiera saldría ese penacho que está saliendo ahora a la superficie y por lo tanto pasarían totalmente desapercibidas. La única manifestación serían precisamente... Y con todo eso, ¿cómo es que no se tiene entonces aquí una nave para saber? Vamos a estar en el programa alternando la información científica que nos va a ofrecer Juan Carlos Carracedo, la información del hierro que está también viviéndose en estos momentos en unos instantes. Brevemente, Pepe y Verónica, brevemente. No, yo lo que le decía a Juan Carlos era eso. Si estaba todo eso previsto, ¿cómo es que ahora nos ponemos a buscar el barco? Pero como eso, lo de la problemática o la polémica de esta tarde, no fue demasiado pronto sacar a los vecinos de la Restinga, era una prueba esto. Ahora, ¿cómo se le dice que vuelva? Yo prefiero hablar solo de aspectos científicos porque ponerse a criticar, yo creo sinceramente, por decirlo de alguna manera, que es muy diferente estar hablando aquí que estar allí cuando tienen la responsabilidad de que dependen de ti la seguridad e incluso las vidas de las personas. Y yo creo que en Protección Civil, me acuerdo que tuve una polémica una vez con Eligio por el incendio aquel que hubo en La Gomera y le dije, es que hay que considerar, en Protección Civil hay que considerar siempre el escenario de máximo riesgo, con idea de que se salvaguarde lo único verdaderamente importante, que es la vida de las personas, porque lo demás se arregla con dinero, pero la vida de las personas no. Por lo tanto, yo no voy a criticar a las autoridades en el sentido de que puedo pensar que a lo mejor se han pasado un pelín, pero mejor es pasarse por de más que por de menos en estos casos. Tenemos un invitado esperando en la Isla del Hierro. Enseguida iremos a la Isla del Hierro. Verónica. No, a mí me llama mucho la atención, Juan Carlos, porque usted fue el protagonista científico de aquel volcán del Teneguía, fue la persona que lo siguió, lo estudió en el momento. Hoy en día, 40 años después, ha quedado fuera pues, por circunstancias del seguimiento día a día de este nacimiento del volcán. Entonces, ¿cómo ve usted como científico los toros desde la barrera, en este caso? Es más fácil a lo mejor ver cómo se está haciendo, porque además habría sido muy distinto, no había los mismos medios, la isla ahora mismo está realmente monitorizada con muchísima instrumentación, puede ser más, menos o mejor, pero vamos, supongo que no tendrá nada que ver. O sea, ¿qué diferencias encuentra usted y sobre todo personalmente cómo ahora pues es más fácil, digamos, ver cómo lo hacen aquellos que lo están haciendo? Yo creo, telegráficamente, yo creo que después del desastre absoluto que fue la pretendida crisis de 2004, que no fue tal, esta vez se está llevando bien. Se está llevando bien porque el Instituto Geográfico Nacional por fin ha dado un salto adelante en cuanto a la implementación de la instrumentación que ha permitido que se siguiera perfectamente la erupción. Hasta tal punto de que, desde el punto de vista científico, ese seguimiento, te lo digo ya como científico, hubiera permitido a lo mejor relajar más las medidas de protección. Porque esas medidas de protección están bien a ponerlas al máximo cuando no se conoce lo que está pasando. Pero cuando hay un seguimiento instrumental tan preciso como el que se ha seguido, a lo mejor se podían haber tomado medidas más ligeras y más tardías. Pero evidentemente, comparado con el Teneguía, que la única información que teníamos era lo que nos dio la CIA, que tenía unos sensores para vigilar el paso de submarinos soviéticos, pues evidentemente ahora ya digamos que nos aproximamos al siglo XXI en este campo. Seguiremos enseguida con el resto de los invitados, de los periodistas. Queremos ir a la Isla del Hierro y si es posible lo hacemos ya para saludar a quien acaba de celebrar el pleno de su cabildo, el cabildo que presida, el Pidio Armas, para saber si, en fin, que se ha decidido, que se ha acordado y para también conocer cómo lo está viviendo. Así que confirmamos esa cita al Pidio Armas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo quisiera saber, Alpidio, porque usted es flamante presidente del Cabildo Reño, por tanto es un hombre que está viviendo la primera gran crisis que, en fin, que un político puede vivir, que es nada menos que una crisis de este tipo, de un, entre comillas, desastre natural. Usted personalmente, ¿cómo está viviéndolo? ¿Cómo lo está usted viviendo? ¿Está usted asumiéndolo con tranquilidad? ¿Está usted viviendo horas de agitación? ¿Cómo lo está pasando? No, absolutamente. Evidentemente esto es una situación nueva, no solo para mí, aunque hubiese llevado muchos años en la presidencia del Cabildo, sería una situación nueva porque no todos los días tenemos un volcán en Canarias.
Pero lo cierto es que sí, estoy con absoluta tranquilidad. A mí me parece que cómo se ha gestionado la crisis, yo creo que es un ejemplo a seguir, es una cuestión muy a tener en cuenta, y creo que tenemos aprendizajes que en el futuro nos van a servir para cómo se está gestionando. En lo personal digo, absoluta tranquilidad, tenemos un equipo trabajando y la coordinación entre las administraciones ha sido perfecta hasta el momento. Bien, vamos a preguntarle, le tocará a Carmen Merino y a Víctor Álamo, que restan por preguntar. El Cabildo acaba de celebrarse sobre qué pasará con el túnel y con los vecinos que han sido desalojados. Carmen. Yo quería comentarle al señor Armas si en las últimas horas no tiene usted la sensación de que finalmente ha perdido los nervios, de que la presión ha sido excesiva y no ha aguantado el consenso político que era ejemplar hasta este momento. Sigue siéndolo. Ha habido consenso en todo, me refiero la gente de la agrupación Herreña Independiente, la gente del Partido Popular y nosotros hemos entendido que debemos luchar por los intereses del Hierro, y hemos hecho una serie de resoluciones que piden precisamente que se abra el túnel de los Roquillos, que se reubique a la gente de frontera en los sitios donde tienen que estar, entre otras cosas, y ha habido absoluta unanimidad en el tema. Si usted se refiere a disparidad de criterios y visiones un poco diferentes y cuestiones relativas a cómo se ha desarrollado el pleno, yo creo que esto se enmarca dentro del normal desarrollo de los plenos de un cabildo, y en lo que a mí respecta, desde luego, ha sido absolutamente normal. Víctor Álamo de la Rosa es escritor, buena parte de su obra la ha inspirado en esa zona, conoce bien esa zona, estará pensando qué pasa con los vecinos que han sido evacuados. ¿Tiene oportunidad de preguntarle al presidente del Cabildo? Sí, bueno, buenas noches, presidente. Yo quería... Muy buenas noches, Víctor. Gracias. Más que una pregunta quería hacer, sí, es una pregunta, pero también es un poco un comentario, porque, bueno, pues yo como herreño, pues también he estado hablando con todos los amigos que tengo en la Restinga, porque allí he pasado pues prácticamente todos los veranos de mi vida, ¿no? Y lo que sí noto ya es cierta impaciencia, yo diría que unánime, vamos a decir, la inmensa mayoría de los vecinos de la Restinga. Todos se están preguntando si quizás, sobre todo a la luz de lo que están diciendo los científicos, que esto puede durar bastante tiempo, que a lo mejor lo prioritario ya sería volver a sus casas para que, digamos, que los estragos del posible volcán no sean peores estragos económicos de lo que ya estábamos viviendo en el Hierro y en la Restinga en particular, ¿no? Que quizás ya sea, lo que yo veo es eso, que quizás ya sea la hora de tomar la decisión de que vuelvan a sus casas. Y bueno, incluso un vecino me decía de poner una sirena en el cono volcánico que hay encima de la Restinga, y que bueno, que suene y que los vecinos suban al campo de fútbol y ya está, y que cada uno vuelva a su casa, ¿no? Bueno, no solo los males económicos son importantes, sino además en lo personal yo creo que a nadie le gusta que lo retire en sus casas, que le diga que se vaya. Efectivamente hay situaciones particulares que hay que entender, y desde luego no sé si este es el momento o no, pero sí sé que habrá que ponderar la oportunidad-riesgo y habrá que valorar estos dos parámetros de manera que lo antes posible los vecinos sean reubicados en sus casas. Antes se comentó que hay instrumental y que hay medios para prever con cierta antelación una posible erupción. Yo creo que en virtud de esto debemos poner todos los medios, pero para que al mismo tiempo los vecinos estén convenientemente ubicados en el sitio donde tienen que estar. Sí, les pido a Pepe y Verónica brevedad, por favor. Pepe. Muy breve, en relación con la pregunta que hacía Carmen. Buenas noches, Alpidio. Dice usted que ha habido consenso. Muy buenas noches. Dios lo guarde el consenso. Tengo aquí una declaración textual suya. Usted me dice si no es suya. Dice: nunca estuve de acuerdo con el cierre del túnel y la evacuación de la Restinga. Si eso es consenso, no tenemos ni volcán, ¿eh? No, mire usted, yo le he dicho que ha habido consenso en el Pleno y he dicho que ha sido ejemplar la coordinación que ha habido en el PEVOLCA. Dicho esto, se puede, lo cortés no quita lo valiente, se puede diferir en cómo se han esto abordado una serie de cuestiones determinadas, pero yo estaba hablando en términos generales. Efectivamente, desde mi punto de vista, el tema de la ubicación de los vecinos o reubicación de los vecinos y el tema de la apertura del túnel
Yo lo vengo manifestando entonces de cada una de las reuniones del PVOLCA. Yo no lo hubiese hecho de esta manera. Verónica. A mí, ¿no le parece a usted que en una situación de semáforo rojo y de situación de alerta, que un presidente del Cabildo haga unas declaraciones de este tipo en contra de las decisiones del organismo oficial que debe medir y controlar la seguridad de Canarias, que es en este caso la Dirección General de Seguridad y Emergencia, puede distorsionar? E incluso se ha hablado en algún momento de que podría ser hasta ilegal, o digamos que pueda apuntar alguna irregularidad en la forma protocolaria a la hora de establecer información con la población. ¿No cree usted que ha sido un tanto irresponsable este tipo de declaraciones en este momento? Bueno, hoy la oposición me decía justo lo contrario, que esto deberíamos haberlo hecho desde el primer momento. Vamos a ver, yo lo que estoy diciendo es lo que dicen todos los herreños, y cuando digo todos los herreños digo los colectivos sociales, digo los sindicatos, digo los empresarios, las fuerzas, o sea, los técnicos que trabajan para el Cabildo, y en general la gente que hemos convocado hoy, esta mañana, para darles nuestra postura. Hubo absoluta unanimidad, entendiendo que este es el momento de abrir el túnel, no se puede diferir más esta cuestión. De tal forma que yo no creo que sea una opinión irresponsable, porque es la opinión de la gente del Hierro. Nosotros hay que vivir aquí para saber cuál es la realidad. Estamos acostumbrados a vivir con el desprendimiento de tierra y de piedras, sabemos los puntos por los que caen, sabemos cómo paliar esas cuestiones, porque lo llevamos haciendo 8 años. Y curiosamente, fíjese que desde que empezaron los temblores ha sido cuando menos ha caído piedras en ese punto, en la boca del túnel. Y paralelamente tengo que decir que las actuaciones hechas con anterioridad por la anterior corporación se han mostrado muy efectivas para conjurar los peligros de la caída de piedras. Por lo tanto, yo estoy diciendo lo que dice el Hierro, yo estoy diciendo lo que dicen los vecinos y la generalidad de la gente. Ponderando esos dos parámetros de los que he hablado antes, oportunidad-riesgo, yo creo que en algún momento por parte del PVOLCA se ha priorizado, lógicamente, pero solo y exclusivamente un parámetro y no se ha valorado el otro. Una última cosa, Alpidio Armas, presidente del Cabildo herreño. Han celebrado pleno esta tarde, esta noche. Le resumo por si es esta la noticia, usted me matiza si hay que decir algo más. Han pedido la petición, han hecho una petición unánime de reapertura del túnel y han pedido que los vecinos vayan volviendo progresivamente a la Restinga, que eso se considere. ¿Son los principales acuerdos? No, lo del túnel es correcto, lo de la Restinga, de la vuelta de los vecinos a su domicilio no se ha visto. Se ha visto, respecto a la Restinga, se ha visto que junto con el resto de los vecinos afectados haya compensaciones, haya líneas de ayuda para paliar la situación en la que están presente y futura, que es una situación lamentable, una situación de penuria económica en la que está inmersa ya toda la isla del Hierro, y esto tenemos que trasladárselo al Gobierno de Canarias, al Gobierno Central y en Bruselas. Que han acordado que se reabra el túnel de los Roquillos y que se compense a los vecinos que han sido evacuados. Señor Armas, gracias y muy buenas noches. Y ojalá todo discurra por el mejor sitio y el mejor sentido. Gracias. La mejor forma de que todo suceda con normalidad, Emilia, es mirar las imágenes y ver lo que, en fin, el pueblo de la Restinga es un pueblo fantasma, se ha dicho, después del desalojo. Seguimos avanzando. Exactamente, y eso lo vamos a ver enseguida, porque lo que van a ver a continuación son unas imágenes exclusivas de Televisión Canaria. Un equipo de esta casa, 2 cámaras y un redactor, han sobrevolado este mediodía el Mar de las Calmas y el pueblo pesquero de la Restinga. Se ve perfectamente la distancia de La Mancha a la costa y se ve también un pueblo completamente vacío. Si se fijan, las imágenes desde luego hablan por sí solas. Estas son imágenes captadas hoy mismas por un equipo de esta casa.
En julio comenzaron a registrarse los primeros movimientos. Hemos tenido que esperar más de 2 meses para ver las primeras evidencias de una erupción. En la grabación aérea que hemos realizado se aprecia perfectamente el perfil de esa mancha. Volando a baja altura se ve eso que acaban de ver 2 manchas negras que se aproximan, las están volviendo a ver, que se aproximan a la costa. Pareciera ahora, se lo preguntaremos a los expertos, que se está formando una nueva isla en el fondo de la Reserva Natural del Mar de las Calmas. Una calma que se ha visto alterada por un magma que quiere salir y parecer estar encontrando por dónde, desde luego, por el momento. De momento se habla de 2 fisuras, aunque, como decía nuestro experto, puede seguir avanzando. Este fenómeno de erupciones submarinas es pocas veces observable. Estas que van a ver son imágenes de cómo se produce una erupción en el fondo del mar. Nos puede indicar lo que está ocurriendo bajo la mancha que se está dando en la Costa del Hierro. Lo que estamos viendo es uno de los pocos documentos que existen de una erupción submarina. Ocurrió en 2009 en West Mata, en el Océano Pacífico. Por primera vez se pudo grabar un volcán activo en el mar. Y estas otras, estas que están viendo ahora mismo, también son del Pacífico y es como se vería en superficie. Corresponden en este caso al volcán Kabachi en las Islas Salomón. Lanzó cenizas hasta unos 70 metros de altura. Esto sucedió en el 2003. Desde luego, Carmelo, son imágenes impactantes, tanto unas, la de la Restinga totalmente vacía, como esta submarina. Y hay que insistir, Emilia, que estas son imágenes, las últimas, no del Hierro, son imágenes de otros lugares donde ha habido erupciones submarinas y algunas son erupciones explosivas. Nos decía antes Juan Carlos Carracedo, cuando usted describía las hipótesis, decía, bueno, incluso usted había contado, esto comienza como un cuchillo que avanza por las hojas de un libro, se va acercando, puede quedar ahí y no pasar nada más, puede haber una erupción subaérea que sea visible, pero también la pregunta sería la que hacía Emilia, ¿y no estará al margen de que salga esto al aire o no, naciendo una isla ahí debajo? No, lo que le está saliendo es un pequeño cono submarino de los cientos o miles que hay en el flanco submarino de la isla del Hierro. O sea, no es que esté saliendo una isla, sino que está aumentando un poquito, en términos geológicos, la propia isla del Hierro. ¿Una peta? Se le puede llamar así. Lo que es el Teneguía en La Palma es lo que está pasando ahí abajo. Y no se puede hablar de una isla nueva, sino de un aumento de la isla existente. Que un día será una isla. De todas maneras, perdonen que les corrija, pero las erupciones submarinas son las más abundantes que hay en la Tierra. Hay una cordillera que tiene más de 70.000 kilómetros que está en el centro de todos los océanos, que es por donde está saliendo continuamente magma y sale con tal cantidad que empuja la corteza hacia los lados, y es lo que ha creado, por ejemplo, el Océano Atlántico, donde estamos ahora nosotros. Usted se ha dicho una cosa curiosa, ha dicho, erupciones submarinas habrá habido a saber, porque no nos hemos enterado. Pero esta es la primera de la que nos hemos enterado, ¿no? Sí, ciertamente. Esta es la primera documentada y, por lo tanto, dentro de 50 años se hablará de las erupciones históricas de Canarias y se pondrá el Teneguía y después la erupción submarina, si es que no llega a salir en tierra, de octubre del 2011 en la isla del Lleva 3 días esa erupción, Carmen. Yo quisiera que el señor Carracedo aclarara qué datos le permiten a usted decir que la fisura no se va a adentrar en tierra y por qué esos datos son distintos de los que maneja el Comité Científico del PEVOLCA, que de hecho mantiene esa teoría, entre otras, y por eso me figuro que ha establecido unas pautas de protección civil a seguir. No, pero es que yo no estoy diciendo que no pueda llegar a tierra. Es una hipótesis, dijo antes. Yo estoy diciendo que lo más probable, por cómo fue... ¿Pero por qué es lo más probable? Explíquelo para que nos entendamos. La geología no es una ciencia exacta. La única ciencia exacta que hay es las matemáticas, de tal manera que yo puedo decir que 2 y 2 son 4 y siempre serán 4. En la geología se manejan probabilidades. Y en la geología un principio básico es que lo que ha pasado en el pasado reciente es lo previsible que pueda ocurrir en el futuro. Lo último será lo próximo. Claro, y como las erupciones en Canarias, todas o la mayoría suelen tener esas características de unas fisuras por las que salen distintos conos, etcétera, pero también, dicho eso, tengo que decir inmediatamente que hay un escenario que pondría los pelos de punta puesto aquí, y ocurrió en el año 1730 en la isla de Lanzarote, que empezó al oeste unos volcanes, unos terremotos, por supuesto, y después empezaron a salir peces muertos y algunas manchitas también que se describen perfectamente en las crónicas. Pero llegó a la costa y no se paró ahí, sino que continuó durante 14 kilómetros atravesando de un lado a otro la isla de Lanzarote. Pero entonces el Comité Científico del PEVOLCA no se equivoca al establecer ese riesgo y al establecer
las medidas de protección civil. Lo acabo de decir, que lógicamente en protección civil hay que contemplar el escenario más desfavorable para tomar las medidas. Bien, es cierto, hay que decirlo, que lo de Lanzarote fue la gran excepción. Eso no es lo normal. Absolutamente excepcional, yo creo que en el mundo. En el mundo. Víctor, pero se han pasado un pelín, ha dicho usted, en las medidas que se han tomado como el desarrollo. Desde mi punto de vista y en función de que hay una instrumentación que está dando una visión muy exacta, a lo mejor se han pasado un pelín, pero mejor es que se hayan pasado un pelín a lo mejor que no. Víctor. Es que al hilo de lo que estaba diciendo el profesor, me quería preguntar por la tecnología, porque es que la mayoría, por ejemplo, de las conversaciones que he tenido hoy con amigos, no sé si es porque a lo mejor mi generación está muy influida por las películas americanas, pero hace poco hemos sido capaces de ver por la televisión pues cómo usan satélites y helicópteros con infrarrojos y con aparatos que yo no sé ni nombrar porque son unas palabras rarísimas, pues para matar un terrorista o para buscar una aguja en un pajar, y yo me pregunto si existe esa tecnología, es decir, o es que porque estamos donde estamos y estamos muy lejos no llega aquí. ¿Dónde están esos satélites y esos infrarrojos? No se trata de satélites, porque una columna de agua de 2 o 3 mil metros o de 500 no valen los satélites. Yo he tenido la ocasión, y me alegro muchísimo de ello, de entrar en una especie de submarino específico de investigación que se llamaba el P5, con el cual bajamos a 3.000 metros de profundidad al norte de la isla de Molokai, en el archipiélago de la Hawái, a observar un volcán que ya había ocurrido antes, ¿no? Y es una tecnología casi espacial, porque lógicamente tardas 6 horas en bajar y luego 3 horas en subir y tienes un periodo de observación muy corto. Pero es que esa tecnología en España no existe. ¿Es de los americanos? Porque sí, claro. Si nos ayudaron una vez con la CIA, ¿no nos pueden ayudar ahora otra vez? Bueno, también lo tienen los ingleses, hay muchos, los alemanes también tienen barcos oceanográficos que permitirían seguir todo eso con una gran precisión. Y en España también hay barcos también. Juan Carlos, de todas maneras, entre la crisis que antes nombrabas del 2004, donde te pareció también todo un poco exagerado y sobre todo una pelea entre científicos que a los medios de comunicación nos dio bastante vidilla y juego durante esos días, entre esa crisis del 2004 y esta del 2011, ¿cuánto ha invertido el Instituto de Geología Nacional en Canarias? Pues yo no tengo por qué defender al Instituto Geográfico Nacional, no pertenezco a ello y tampoco tengo unas relaciones maravillosas con ellos, por otra parte. Pero a fuerza de ser sincero, y hay que tener en cuenta eso, que la verdad os hará libres. Yo creo que han invertido todo lo que han podido, y voy a decir una cosa que puede chocar. Si no han hecho más es porque no les han permitido hacer más las autoridades locales, que usando la prerrogativa que tienen de ordenación del territorio, les han puesto muchas pegas para poder instalar estaciones. Y lo digo porque en un comité de los que asistí antes de que me dejaran al lado, pues ya se quejaba el Instituto Geográfico Nacional. Es que la información que yo tengo habla de 3 millones de euros y eso me parece... Pero no los han podido colocar... No, tienen más, no han podido colocar todos los aparatos que tienen comprados porque no les dejan. Seguimos enseguida, Juan Carlos Garceto. Tenemos una conexión también con la Isla del Hierro para seguir avanzando y también completando la información. Escuchábamos al presidente del Cabildo Herreño. Saludamos a Juan Manuel Santana, el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Señor Santana, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel Santana. Hemos escuchado al presidente del Cabildo resumirnos los acuerdos que han adoptado esta tarde. El principal es solicitar la reapertura del túnel de los Roquillos. ¿Es usted partidario de esa decisión? La preocupación del Gobierno de Canarias, de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, es garantizar la seguridad de todos los canarios ante cualquier riesgo y en este caso de los herreños. Por parte de los científicos se nos viene anunciando desde el día 27 de septiembre un riesgo sísmico considerable derivado de la situación del fenómeno eruptivo en el que nos encontramos y derivado de ese riesgo sísmico la posibilidad de desprendimientos en zonas concretas, entre esas la salida del túnel de los Roquillos como consecuencia pues, de ese riesgo anunciado, riesgo que no ha disminuido, pues entonces se toma esa decisión y mientras no se cambien las condiciones de seguridad, pues lógicamente ha de mantenerse cerrado. Una segunda pregunta, enseguida le preguntarán los periodistas que están esta noche en la mesa del envite. Cuando las autoridades insulares del Hierro les han quizá acusado a ustedes, a los responsables del gobierno canario, de haber exagerado decisiones como la evacuación de la Restinga, ¿qué tiene usted que decir?
Bueno, pues prácticamente lo que acabo de comentar ahora, o sea, las medidas creemos que son ajustadas al riesgo y son ponderadas en función del riesgo que se nos anuncia. Las decisiones de protección civil, en este caso, son subsidiarias de lo que los científicos en cada momento nos van anunciando. En este caso, el Instituto Geográfico Nacional, sus técnicos, tienen la competencia sobre la vigilancia volcánica en el Estado. Hemos seguido los criterios que ellos nos han comentado sobre la evolución del fenómeno, los efectos de tomar las decisiones. Y esas decisiones creemos que son ajustadas pues a esos riesgos que ellos nos han anunciado. Verónica. Yo quería saber cómo le sentó a ustedes las palabras de Alpidio Armas esta tarde y si van a tomar algún tipo de medida, porque en esta situación de riesgo, pues esa crítica puede distorsionar un poco este camino que se estaba realizando hasta ahora de colaboración. Yo creo que es fundamental en una situación como en la que nos encontramos ahora que las instituciones trabajen conjuntamente para dar tranquilidad y seguridad a todos aquellos ciudadanos afectados por el riesgo concreto. Puedo entender las incomodidades, yo creo que se han citado a lo largo del programa, que pueden tener los vecinos, los ciudadanos, en este caso de la Restinga o del norte de frontera, pues por los impedimentos que supone pues ser evacuados en el caso de la Restinga, o el impedimento en cuanto a no poder transitar por el túnel, en cuanto que acorta, y es una vía fundamental, y lo sabemos, en la Isla del Hierro. Pero, como decimos, nuestro criterio es el criterio de garantizar la seguridad e integridad, en este caso, de todos los herreños. Sí, y si existe riesgo, y ese riesgo no se puede disminuir, pues hay que tomar las medidas que hemos tomado. Pepe. Yo, Juan, me gustaría saber, el riesgo en el túnel de los Roquillos, ¿qué es? ¿Los desprendimientos previos o posteriores a los Roquillos o el propio túnel en sí, que dice que no aguantaría un sismo de más de 4 grados? No, el riesgo que nos anuncian los científicos es el riesgo de desprendimiento. Los desprendimientos son en el exterior del túnel, en las laderas a la salida del túnel en sentido hacia frontera, en la boca sur. Entonces, mientras ese riesgo de desprendimiento persista, ahora mismo los científicos no nos han dicho que pueda haber una disminución sensible del riesgo sísmico y de que pueda haber terremotos, sismos con magnitudes superiores a 4 grados todavía, pues bueno, hay que seguir manteniendo pues ese tramo cerrado y por tanto no poder acceder al túnel. Carmen. Señor Santana, desde este momento está claro que el trabajo conjunto que venían realizando y esa información unificada que intentaban hacer ha saltado por los aires completamente. En todo caso, ustedes han pedido al Cabildo del Hierro que, si quiere que se abra el túnel, garantice la seguridad e informe sobre una serie de cuestiones como la colocación de mallas, la vigilancia por si acaso se producen desprendimientos, si hay que cerrar el túnel, etcétera. ¿El Cabildo ha contestado a esos requerimientos? Y si ha contestado, ¿cómo y cuándo se va a tomar la decisión de apertura o no? Bien, como comentaba antes, los riesgos, las decisiones se toman siempre en función de la ponderación de los riesgos. En la medida que el riesgo puede disminuir, pues entonces se pueden tomar medidas también de atenuación de la seguridad. Lo que le hemos pedido al Cabildo es cuáles son las medidas, sabiendo que puede haber desprendimientos que pueden atenuar el riesgo para las personas. En el sentido de que acabas de plantear, Carmen, pues se han planteado una serie de medidas. Lo que hace falta ahora es que el Cabildo las concrete y determine también pues, la eficacia de las mismas para el Gobierno, en este caso la Dirección General de Emergencias, a través de sus técnicos, pueda valorarlas y determinar si efectivamente se reduce el riesgo y tomar decisiones al respecto. Víctor, había determinadas cuestiones, se planteaba también por parte de, en la conversación que se mantenía el martes por la noche, aparte de las medidas concretas, también el riesgo de determinados vehículos en el tránsito por la cumbre, vehículos de gran longitud, vehículos de transporte de mercancías peligrosas, que eran de alguna forma los que se proponía también pudiesen transitar por el túnel si se atenuaban esos riesgos y también, en definitiva, para poder atenuar los riesgos del tránsito por la cumbre. Como decíamos, bueno, se está trabajando sobre esa propuesta, pero habrá que ver exactamente qué es lo que por parte del Cabildo se propone para poder valorar. Víctor, brevemente, por favor.
Brevemente, buenas noches. Yo la verdad es que no tengo demasiado interés en el rifirrafe político. Realmente creo que es un lujo que no podrían permitirse, así de simple, frente a un fenómeno de esta naturaleza, nunca mejor dicho, y preferiría preguntarle por un debate que tuvimos hace poco ahora mismo con el profesor. ¿El gobierno de Canarias está llevando a cabo algún tipo de gestión para hacerse con esa alta tecnología que nos daría más datos y quizás daría más probabilidades científicas para actuar, digamos, mejor, o a lo mejor para no tener que desalojar un pueblo? ¿El gobierno está intentando hacerse con esa tecnología? ¿Tiene amigos en América, por decirlo de modo gracioso? Bueno, vamos a ver, la competencia en este caso de la vigilancia volcánica en el Estado corresponde al Instituto Geográfico Nacional. Como ha comentado antes el profesor Carracedo, bueno, ellos han dispuesto para este evento pues toda la tecnología de la que disponen. Se ha planteado también el hecho de requerir pues barcos que dispongan de instrumentos que puedan darnos a conocer lo que está ocurriendo en el fondo del mar. Se plantea después precisamente de la erupción del martes por los componentes del Instituto Geográfico Nacional. A partir de ese momento hemos requerido también dos buques, uno del Instituto Canario de Ciencias Marinas, que dispondremos de él mañana en El Hierro, y por otro lado un buque del Instituto Oceanográfico del Estado, que está en Vigo y que sí dispone de un submarino que podría tomar imágenes de profundidades y que zarparía de Vigo, si nos han comentado, el lunes próximo. Eso es todo lo que nosotros podemos requerir y podemos disponer, y con la colaboración entre todas las administraciones. Con respecto al rifirrafe, le puedo asegurar que nuestra intención en ningún caso ha sido, ir a ningún rifirrafe, y que la colaboración desde el principio entre las instituciones, entre las diversas administraciones, ha sido pues perfecta. De hecho, las decisiones que se han tomado, tanto en frontera en su momento con respecto a los ciudadanos que en su momento fueron evacuados, como lo que ha sucedido en la Restinga, pues se ha permitido hacerlo de esta forma, gracias a la información y la formación que todos aquellos responsables locales y también los científicos dieron a la población previamente a todo el inicio de que fue la crisis del episodio eruptivo, y ha sido lo que ha permitido a la población también pues conocer, estar informados, saber lo que podía pasar, y tomar de alguna forma pues con mejor aceptación, con resignación también, no cabe duda, pero con mejor aceptación las medidas que se han tomado. Una pregunta por último, Juan Manuel Santana, director general de Seguridad y Emergencia. El pueblo herreño, que por cierto ha sido un pueblo muy maduro y muy responsable en toda esta crisis, que nos está viendo esta noche, estará muy pendiente de lo que usted les pueda decir a los vecinos que viven en la Restinga habitualmente y que ahora están fuera de sus casas, y a aquellos que fueron también evacuados del Golfo. ¿Qué noticias hay para ellos? Lo mismo que comentábamos antes. Hoy, por parte del responsable del CSIC, que esta tarde se dirigió a los medios comentando la evolución del fenómeno, hablaba precisamente de lo que comentábamos. O sea, existe riesgo ahora considerable en la zona de la Restinga, y para nosotros poder tomar decisión, pues hay que ponderar ese riesgo. Mientras existe ese riesgo considerable, pues hay que tomar a la población alejada de donde pueda sufrir algún tipo de percance, algún tipo de peligro. En la medida en que podamos tomar medidas que atenúen ese riesgo, bueno, pues se podrán tomar decisiones como de la vuelta de las personas a la Restinga. No queremos de ninguna forma causar ningún tipo de mayor impedimentos, de problemas a la población. Sabemos las incomodidades que ocasiona a todos los ciudadanos tener que permanecer y pernoctar fuera de sus casas, aparte del perjuicio económico que antes también se citaba. Pero debemos entender que lo que hay que garantizar primero y antes que nada es la seguridad de las personas, y después otra serie de cuestiones, tanto los bienes como el patrimonio. En la medida en que podamos tomar medidas que optimicen el riesgo y que sepamos que con esas medidas la población de la Restinga no sufrirá ningún percance, se autorizará la vuelta a sus viviendas. ¿Dentro de cuánto, más o menos, días, semanas?
Va a depender de la evolución del fenómeno. Como decía antes, ahora existe un peligro real, un peligro cierto. Tenemos, como se veía antes en las imágenes, pues esa fisura donde estaba emitiendo ese material magmático muy cerca de la restinga. No sabemos hacia dónde puede evolucionar. Lo que sí es cierto, como comentaba antes el profesor Carracedo, era que mientras más cerca esté de la orilla, pues se puede producir erupciones de tipo más explosivo y por lo tanto hacer de tipo más explosivo también con mayor riesgo para la población. Juan Manuel Santana, muchas gracias, muy buenas noches. Bien, gracias, buenas noches. Emilia González, estamos en ya prácticamente la recta final casi del programa, pero todavía quedan muchas cosas que contar. Claro que sí, porque el presidente del Gobierno comparecía ayer por la mañana ante los medios de comunicación para trasladar la información a toda la población. Habló de tranquilidad, de incertidumbre ante lo que puede ocurrir en los próximos días e insistió en que las medidas de prevención se llevan a cabo para garantizar la seguridad de las personas. También se reunía el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con varios ministros y con expertos para analizar esta crisis sísmica del Hierro. Lo vamos a ver todo en unos minutitos después de publicidad. Llevamos 3 días de erupción submarina, eso nos dicen los científicos. El pueblo reño que está resistiendo psicológicamente este tremendo problema que le vino encima de la noche a la mañana, lo está asumiendo con mucha normalidad y también con alguna, en las últimas horas, intranquilidad por su futuro. Volver a las casas, aquellos que están fuera de sus hogares, es natural, es razonable. Hay daños económicos de esta crisis en las familias y en mucha gente del Hierro, es comprensible. Y entre tanto está esa crisis volcánica en vigor, continúa todavía. Hace 40 años, Emilia, hubo una erupción que se convirtió en un atractivo turístico. Exactamente, es otra forma de ver este tipo de fenómenos en La Palma. Conocen bien los beneficios que puede dejar la erupción de un volcán, la del Teneguía en 1971. Después de esta erupción estuvo casi un mes en activo. El municipio de Fuencaliente tiene una nueva playa que trae muchos turistas y más terreno fértil donde han sido plantadas plataneras y viñas. A día de hoy nadie discute que la ruta de los volcanes es todo un reclamo para quienes visitan esta isla. Imágenes espectaculares. La evolución de esta crisis volcánica obliga a recurrir a alta tecnología, lo hemos hablado antes en el debate, para saber qué está ocurriendo en el fondo marino. Este barco que van a ver, el profesor Ignacio Lozano iba a partir hacia Cabo Verde, pero los integrantes de su equipo de investigación han tenido que trabajar a contrarreloj para modificar las condiciones de la embarcación y cambiar el rumbo. Expertos y miembros de la tripulación se dirigen al Hierro para intentar averiguar qué está sucediendo bajo el mar de las Calmas. Trabajarán en las aguas de la Restinga. Este barco, propiedad del Gobierno de Canarias, espera refuerzos y permanecerá en la zona el tiempo que sea necesario. Estamos todos un poco impacientes a que llegue ese barco para saber qué nos pueden aportar, qué más información nos puede decir. Que vengan barcos, a partir de mañana vendrán, serán varias embarcaciones. Una de ellas, la semana próxima, traerá lo que se dice, una embarcación submarina, un robot, tecnología para mirar debajo del mar. Pero usted, Carracedo, tiene noticias de si en el extranjero, donde hay mucha experiencia, también quisieran estar aquí ya buceando o mirando debajo del mar. Sí, concretamente un instituto oceanográfico inglés que tiene base en Southampton, ya ha ofrecido a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la colaboración para venir inmediatamente con la tecnología. Eso sí que tiene la tecnología punta, además una enorme experiencia porque fueron los que empezaron a estudiar los fondos oceánicos de Canarias, fueron los que descubrieron los deslizamientos gigantes, etcétera, etcétera. Y han trabajado aquí, yo calculo, de entre 10 o 15 años. Y entonces han ofrecido la colaboración. ¿Qué les han dicho? ¿Que sí, que vengan? Los de la Universidad de Las Palmas están encantados de que vinieran. Ahora tiene que ser, eso supongo que se manejará en las altas esferas. ¿Por qué se ha tardado tanto, Juan Carlos, en reclamar la presencia de un barco? Y hay algunos televidentes que por Twitter me dicen que te pregunte que por qué te han dejado de lado en esta crisis. Yo no sé. Yo estuve en el Teneguía y lo pasé muy bien y efectivamente, tal vez porque yo tengo menos percepción del riesgo y tengo la mala costumbre de decir la verdad. En ese sentido, pues yo creo que lo voy a decir, ¿no? Está muy bien que se tomen todas las medidas extremas, como yo he dicho, que puestos ahí al otro lado, pues uno siempre tiende a tomar unas medidas que le salvaguarden de cualquier responsabilidad.
Pero es que si esto que se está haciendo en el Hierro se hiciera, por ejemplo, en la isla de Hawái, ahí no podría vivir nadie. Tienen un turismo de un altísimo nivel y viven en una isla que tiene un volcán permanente, cuyas lavas llegan al mar y producen explosiones. Tienen tifones, tienen de vez en cuando se les cae trozo de la isla que produce terremotos hasta de magnitud 8 y pico, más que el de Haití. Y sin embargo allí todo el mundo vive en colaboración con los volcanes. Vas a un restaurante y lo primero que te ponen delante es una carta que dice plato de el Kilauea picante y la tarta del Puó. Hay una corriente turística que genera cientos de millones de dólares todos los años. Pero de momento aquí lo que tenemos es un pueblo vacío, han tenido que salir. Vino la ministra... Aquí lo que no hay es experiencia y por lo tanto se está tal vez tomando las medidas. Vino la ministra de Defensa y no fuimos capaces de pedirle un barco. El otro día el presidente del gobierno habló con el presidente del gobierno de la Nación y no lo ha pedido. Pero ¿cómo no se va a prever si, según tus palabras a lo largo de todo este programa, la erupción siempre iba a ser en el mar? Bueno, pues, ¿y qué quieres que te diga? Pues que no le han asesorado correctamente al... Yo creo que la comparación con Hawái no es acertada desde el punto de vista de que aquí no ocurren las cosas con la frecuencia que pasa en Hawái. Sí. Es como si hablamos de fenómenos atmosféricos y de repente aquí hemos tenido un delta en los últimos años y hay lugares en el mundo que viven y conviven constantemente con grandes fenómenos meteorológicos y lo hacen con toda la tranquilidad. Cierto. Entonces, al no ser comparable, yo creo que podemos distorsionar un poco si hablamos de esto. Con respecto a lo del buque, evidentemente en España hay esa tecnología, quizás el gobierno de Canarias no lo sabía y por eso ha tenido que llamar a Telefónica primero y cuando Telefónica les dijo que no venía, pues entonces se han acordado que habían instituciones, el Instituto Español de Oceanografía, uno además bastante puntero con instrumentación, casi que la vamos a estrenar, además en Canarias con una gran robot que cuesta 1,5 millones de euros y que va a tener capacidad de bajar hasta los 2.000 metros, o sea que perfectamente cuando vengan pues vamos a poder tener esas imágenes quizás en exclusiva. Pero mi pregunta era con respecto a las hipótesis que se barajan ahora mismo. Tenemos científicos que dicen desde que no ha habido erupción aún, que lo que ha habido es emanación de gases y demás, hasta científicos que nos pueden decir que la erupción va a seguir y es posible que haya una erupción en el centro de la isla. Todas las hipótesis científicas hay que distinguirlas que son posibles, porque todas son plausibles en este momento, porque todavía no tenemos pruebas para demostrar unas u otras. ¿Usted no. ¿por cuál iría? ¿Cuál es su hipótesis? Todo no es correcto. O sea, evidentemente hay distintas opiniones más o menos especulativas, pero por ejemplo, así como en la crisis de 2004 se hablaba de una crisis volcánica que nunca fue tal, porque para que haya volcanismo tiene que salir el magma a la superficie, ahora ya no se puede negar que hay una erupción volcánica. Lo que pasa es que una erupción volcánica puede arrojar solo gases, gases más sólidos, etcétera, etcétera. Y aquí es evidente que hay gases, que hay materiales sólidos también, que son esos que hemos visto flotando. O sea, que el que siga negando que ahí hay una erupción volcánica no es correcto. No, que la hubo el lunes. O sea, que la primera que se hablaba si era o no era. O sea, ahora evidente ya hay... O sea, el inicio de la erupción puede ser más o menos discutible porque eso se basa en la interpretación de unos sismogramas. Carmen. Al igual que el consenso político ha saltado por los aires, en el mundo científico se ha montado también un salto afuera. De hecho, lo que usted está diciendo aquí es una muestra de ello. Ha dicho usted, no le han asesorado bien el comité científico donde está el Instituto Nacional de... Respecto al barco. Vale. Respecto al barco, exclusivamente, quiero decir, ¿usted cree que en ese comité científico existen personas con el suficiente conocimiento sobre la tierra de las islas y sobre la naturaleza de las islas como para hacer predicciones y valoraciones suficientemente fundadas? Hombre, yo pienso que el Instituto Geográfico Nacional tiene suficiente experiencia porque están aquí en Canarias desde hace 30 o 40 años, ¿no? Tal vez en el aspecto de las erupciones en vivo podría haber habido personas con más experiencia en el sentido que hubieran hecho un seguimiento de erupciones, por ejemplo, pues está el Teneguía o algunas de tipo similar, y por otra parte de conocer la isla, de haber estudiado la isla con antelación. Pero bueno, eso es... ¿Por qué no se ha hecho el llamamiento que parecería lógico a personas que, como usted, conocen perfectamente todos estos temas y están aquí? No tengo idea, pero yo quería un poco contestar que es cierto
que el hecho de que no haya experiencia previa aquí pasa como con lo del Delta, pero también es cierto que la experiencia se puede coger de otros sitios, no tienes por qué tener la experiencia propia, porque si solo te basas en tu propia experiencia, no estás adoptando todos los conocimientos que se han obtenido en otros lugares. Y por lo tanto el volcanismo de Canarias es exactamente igual que el volcanismo de Hawái, y naturalmente que se pueden adoptar estas medidas o estos conocimientos para no estar simplemente exagerando la nota en cosas que se puede perfectamente prever. Víctor. Profesor, una curiosidad pues científica. Por un lado, el Hierro es la isla geológicamente más joven, ¿no? Entonces yo quería saber si ese hecho de que sea la isla más joven puede hacer peculiar su volcanismo o no, o si tiene que ver o no, y también desde la ignorancia, yo cuando leo, cuando veo la tele, cuando veo películas, veo volcanes que son como diferente tipo. Hay como unos volcanes como muy salvajes y hay otros que me parecen como a lo mejor más aplatanados por hacer la broma. Quería saber si los del Hierro y en general los de Canarias son más tranquilos, ¿no? Es una pregunta muy interesante porque efectivamente la isla del Hierro es la más joven. Digamos que la erupción esta está siguiendo una pauta que científicamente era totalmente previsible. Si tenía que haber una erupción, las mayores probabilidades que fuera en el Hierro y que fuera submarina, y que fuera en uno de los rifts, de una de esas dorsales. Las tres cosas han ocurrido. Y además, la isla del Hierro es la más joven, pero la erupción más reciente, que es la de Montaña Chamuscada, que es la que está detrás de San Andrés, tiene 2.500 años de antigüedad. Mientras que en La Palma en ese periodo ha habido muchísimas erupciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que probablemente en el Hierro también ha habido más erupciones que en La Palma, pero han sido submarinas. Lo cual refuerza el hecho de que efectivamente las erupciones submarinas son las más frecuentes en la isla del Hierro. Le pregunto a usted, Carracedo, que además me consta que cuando se produjo el volcán de Islandia, que generó aquella nube de ceniza, que en fin, que cerró el espacio aéreo europeo, fue allí, vio lo que pasaba, con esa experiencia, la del Teneguía, y en fin, y otras experiencias que usted ha tenido, ¿se puede hacer un pronóstico sobre si esta crisis del Hierro solo afectará al Hierro o puede afectar a otras islas a través de pequeños tsunamis, etcétera? Bueno, primero, que no se me olvide por las dos cosas, porque precisamente en Islandia lo que hubo es un exceso de medidas de protección por desconocimiento. Y se aplicaron unos modelos matemáticos que exageraron totalmente hasta el punto de que se llegó a cortar los vuelos aquí en Canarias, cosa que no tenía ningún tipo de explicación ni de sentido, ¿no? Es decir, que la falta de experiencia a veces hace que se tomen medidas exageradas. Sobre lo que le pregunto respecto a otras islas. Por la nube de ceniza que impedía el paso. Pero aquí en Canarias. Los que tenían que transitar en ese espacio aéreo afectado por la nube de ceniza. Luego se ha demostrado que no... Que hubo controversia ahí, sí. ¿Afectará o puede afectar hipotéticamente, como decía Verónica, en las hipótesis, también a otras islas que estamos muy tranquilos diciendo es un problema herreño? Sí. Las Islas Canarias son edificios volcánicos absolutamente independientes. Salvo La Palma y el Hierro. ¿Pequeños tsunamis tampoco? No, pequeños tsunamis en absoluto, vamos. Pero las Islas Canarias se están formando precisamente porque hay una anomalía térmica, hay lo que llamamos nosotros un punto caliente, es decir, es lava tratando de salir a la superficie, fijo desde hace 60 millones de años. Y la placa africana se está moviendo. Y entonces está generando islas que cuando se forma una es porque la otra ya prácticamente está en vías de extinción. Por lo tanto, son sistemas volcánicos que todos tienen como elemento común esa pluma de magma que tiende a subir, pero que en las islas son absolutamente independientes. Luego, actividad volcánica en el Hierro no significa en absoluto que la tenga que haber en ninguna otra isla del archipiélago. Ya últimas preguntas de esta ronda. Yo es que sigo en la misma, es decir, lo ha repetido varias veces de que lo más seguro era una erupción volcánica y no tenemos ni siquiera cómo seguirla. Los primeros indicios eran puramente de oído, ¿no? Se habían oído los tremores, se sabía que se había producido una erupción volcánica submarina, pero nada más, no se tenía absolutamente nada. Y luego estás hablando de la exageración de las medidas en Islandia y aquí hemos evacuado toda una zona sin saber siquiera cuándo puede venir a tierra, ¿no? No, yo creo que ahí estamos también exagerando, porque no es que no haya habido medios. Aquí se ha tenido una instrumentación y un seguimiento de todo el proceso desde sus inicios perfectamente correcto. ¿Y entonces? Se sabía dónde estaban los terremotos, se sabía que esos terremotos se estaban formando porque había una masa de magma ya desde los inicios que estaba forzando la corteza, se sabía y se midió incluso el abombamiento de la propia isla, se sabía que migraban hacia el mar.
y se sabía casi con seguridad que en el caso de que hubiera una erupción iba a ser submarina. Que no se pidiera en ese momento se dijera, bueno, vamos a tener esto previsto y traer un barco oceanográfico que siga el seguimiento en el mar. A lo mejor fue un fallo. Pero en lo demás se ha llevado con mucho. Es una erupción que ha seguido el guión perfectamente, y ese guión, como lo ha seguido perfectamente, todo el mundo podía prever lo que iba a ser el paso. No le hemos preguntado directamente, se lo pregunto ahora. Sí. Por su intuición, ¿esto va a quedar ahí? Es que la mayor probabilidad, desde mi punto de vista, es que más o menos quede en una situación como la que está ahora. Pero no se puede descartar en absoluto el que continúe de tierra. Estamos en la televisión canaria, como saben, siguiendo puntualmente, día a día, en directo, esto que está ocurriendo en el Hierro, que a todos nos interesa, no solo en Canarias, en el resto del mundo. Emilia, ha habido también gabinetes de crisis en Canarias y en el Estado para abordar el problema específico del Hierro. Efectivamente, esto ha traspasado fronteras. El presidente del Gobierno comparecía ayer por la mañana ante los medios de comunicación para trasladar la información a toda la población. Habló de tranquilidad, de incertidumbre ante lo que puede ocurrir en los próximos días e insistió en que las medidas de prevención se llevan a cabo para garantizar la seguridad de las personas. Vamos a escucharle. A esta hora de la mañana podemos decir que lo que impera es la tranquilidad, la serenidad, si quieren también la incertidumbre de cómo va a evolucionar en el mar el fenómeno a lo largo de los próximos días. En las medidas que se han ido adoptando, medidas que no tienen otro objeto que garantizar al máximo la seguridad de las personas. Son declaraciones de ayer por la mañana. El presidente ha seguido muy de cerca la crisis del Hierro. De hecho, paseaba con muchos vecinos del Pinar. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, también se reunió el martes por la tarde en la Moncloa con varios ministros y con un equipo de expertos para estudiar la situación en el Hierro después de que el semáforo de riesgo volcánico pasara a rojo y de que el propio Paulino Rivero lo informara de la situación. En este encuentro estuvieron presentes el ministro de Fomento, José Blanco, el del Interior, Antonio Camacho, y la de Defensa, Carmen Chacón. El Gobierno español ha anunciado que queda prohibida la navegación, el buceo y la pesca en las proximidades de la Restinga por motivos de seguridad, obviamente. El Gobierno de Zapatero ha puesto a disposición del Ejecutivo canario todos los medios de los que dispone el Estado por si fuera necesaria su intervención. Y un dato curioso, la erupción del volcán Teneguía en La Palma ya es considerada la penúltima registrada en España. Así lo refleja a través de su web la enciclopedia libre Wikipedia. También se ha actualizado la página dedicada al Hierro. Lo están viendo, añadiendo los últimos acontecimientos. En la portada de Wikipedia, en la sección de actualidad, se destaca una nueva entrada destacando la erupción del Hierro. Justo en ese enlace podemos ver un artículo detallado de la cronología de este fenómeno natural submarino, una breve explicación de la geología y de la zona y el riesgo para la población. Hasta el mínimo detalle ha contemplado Wikipedia en muy poco tiempo, además. Lo he incluido rápidamente. La verdad que ahí es un tema que sin duda genera mucha expectación, no solo aquí decía, sino fuera de aquí. Estamos en el cierre ya del envite, estamos pensando también en voz baja o en voz alta los problemas económicos que esto provoca en una población como la Reña. Son problemas de los que se habla poco, pero son problemas domésticos importantísimos en muchas familias, los daños económicos de esta crisis. 30 segundos para cada uno para subrayar aquello que les parezca más interesante. Nuestro invitado también, Pepe. Bueno, si es a modo de reflexión, yo me he quedado sin saber cuánto se ha invertido en estos años en los que ha mediado entre la crisis aquí del 2004 y ahora el 2011. Me pregunto en manos de quién estamos. Un túnel que se construyó en el 2003, que costó 30 millones y que tiene menos de 2,5 kilómetros. Es decir, ha costado a la friolera de más de 10 millones de euros por cada kilómetro. Y lo tenemos cerrado por los desprendimientos que puede haber antes o después del túnel. Yo me he quedado asombrado de que a estas alturas todavía no sepamos realmente lo que está pasando, cómo está saliendo ese magma ahí fuera, debajo del mar, y cómo lo está viviendo la población. Verónica. Yo me quedo con varias cosas positivas que han pasado en este tiempo. Primero, la formación a la población previa que se les ha dado es realmente valorable,
que se haya informado pueblo a pueblo de lo que puede ocurrir, eso es muy positivo. Segundo, el trabajo que están haciendo todos los científicos de todos los institutos que están ahí. Quizás el aprendizaje que tenemos que tomar de esto es que los comités científicos deberían abrirse tanto a los institutos, digamos, oficiales, como aquellos que quieran venir, incluso institutos extranjeros, científicos extranjeros que puedan aportar. Y tercero, toda la precaución es poca con respecto a la población. Tiempo, Verónica, gracias. Carmen. A mí me gustaría decir que me apena que se haya roto el tono de consenso político y científico que se venía produciendo hasta este momento, porque creo que eso es lo que contribuye en mayor medida a la tranquilidad de la población, que es lo que queremos todos. Y también me reafirma lo que ha ocurrido en la idea de que las decisiones deben tomarse desde puntos un poquito alejados de donde se producen las presiones. El Hierro está pasando muy malos momentos y yo entiendo perfectamente lo que Alpido Armas, el Partido Socialista, el Partido Popular y la agrupación Erreña Independientes están sufriendo, pero deberían haber aguantado un poquito más la presión. Gracias, Carmen. Víctor. La verdad, Carmelo, que me gustaría aprovechar la oportunidad de la televisión porque, bueno, primero para decir que he aprendido mucho de mis compañeros y del profesor, pero me gustaría hacer una especie de, quizás como herreño, de reivindicación de la Restinga y lanzar un pequeño mensaje que es el de, bueno, una vez pasado toda esta crisis, por favor, que vayan, que visiten el Hierro, que visiten específicamente la Restinga, porque quizás les sirva la experiencia mía, que es... Yo creo que yo en la Restinga, justamente en ese pueblo tan pequeño y tan cerca del mar, que ahora estamos viendo tanto por la televisión, es donde yo aprendí a ser canario, a saber lo que es ser un ser insular, por todas las maravillas que tiene y porque a los que vivimos en las islas llamadas mayores es importante que conozcan lo que llamamos el fenómeno de la doble insularidad. Entonces, gracias, Víctor, que vayan al Hierro, ¿no? También me quedo pensando en los fondos submarinos. Iba a comenzar el Photosub, se suspendió. ¿Cuándo se volverá a bucear en el Mar de las Calmas? Pero en fin, son problemas colaterales de la crisis. 30 segundos, Juan Carlos Carrocedo, quizá para un mensaje desde el científico a la población herreña. El mensaje ciertamente es de tranquilidad. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en los medios técnicos y científicos para el seguimiento de este tipo de fenómenos. Tal vez haya un exceso de temor tanto por la población como por las autoridades, que es perfectamente justificable porque así como en Hawái o en otros sitios las erupciones ocurren un día sí y otro no, aquí las erupciones ocurren con un tiempo tan espaciado que no da tiempo a acumular experiencia, ¿no? Y por último, en la experiencia mía personal con los científicos, los científicos siempre van a tener diferencias de opiniones, no en lo sustancial, pero en muchos aspectos. Y entonces lo que ocurre es que, y es lo que pasó por ejemplo en la erupción de debajo del Ruiz, es que no se debe marginar a nadie, sino coger a todos, coger todas las opiniones y luego reflejarlas a través de una voz única. Pero lógicamente si se deja fuera a los científicos, ustedes han insistido en que yo venga aquí. Por lo tanto, si quedas fuera de todos esos comités, entonces tienes que dar la opinión que tiene que ser no consensuada con el comité porque no estás ahí. Le agradecemos, Juan Carlos Carrocedo, que haya venido esta noche al envite a hablar, en fin, con todo su conocimiento, a regalarnos su conocimiento y a orientarnos. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Y queremos decirles lo que ustedes ya saben, que esta televisión va a seguir informándoles de esta situación herreña y de esta situación que para todos, para científicos y para la población, es de palpitante actualidad. Gracias por estar aquí, a los invitados, tanto periodistas como Víctor, periodista y escritor, Emilia, compañera. Hasta la semana que viene. Muchas gracias y a todo el equipo del envite. A ustedes, hasta el próximo jueves. Muy buenas noches.